Sean todos bienvenidos a una nueva semana. Hoy es 5 de noviembre y vamos para Navidad. Gracias a todos aquellos que nos van sintonizando en su vehículo a través de la señal de Radio Managua en los 780 de la amplitud modulada. Gracias a todos que igualmente nos sintonizan a través de la frecuencia de Canal 15 en horario de 8 de la noche. Hay suficientes razones por las que los nicaragüenses tenemos que estar preocupados por la economía del país. No es la misma a partir del 18 de abril. Y el Fondo Monetario Internacional estuvo recién en el país, reunidos con sectores públicos y privados, pero desde el punto de vista estatal, con quienes dominan este tema de la economía en el país y sus proyecciones, sobre todo cuando estamos ya saliendo de este año y nos preparamos para recibir un 2019 con un esquema presupuestario totalmente diferente a lo que perfilábamos hace un año, por situaciones que ya conocemos. Pero hemos invitado el día de hoy al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, para que ante la nación pongamos sobre la mesa o conozcamos de su propia voz qué es lo que interpreta él de las observaciones del Fondo Monetario Internacional y cómo nos recibe esta economía. Ovidio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, muy amable por atender la invitación. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo más importante y fundamental que podemos destacar de las observaciones del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué manifestaron ellos? ¿Qué dijeron ustedes? Buenos días. El FMI ha venido realizando evaluaciones periódicas de la economía nicaragüense desde hace mucho tiempo. Al menos 2 veces al año ellos nos visitan para ver cómo va el avance de la economía. El último informe pues destacaba que la economía nicaragüense era una economía muy dinámica y ellos mismos esperaban un crecimiento bastante fuerte para nuestro país. Lamentablemente la situación sociopolítica, los disturbios cambiaron totalmente el panorama. Ellos estaban previstos a realizar una evaluación que se le conoce como artículo cuarto, que básicamente consiste en hacer una evaluación económica, estructural, y realizan sus proyecciones de mediano plazo. En junio de este año iba a realizarse, pero no habían las condiciones para que esto ocurriera. Y lo que acaba de finalizar es una visita técnica, que es un poco diferente a lo que ellos estaban programados realizar. En el concepto del artículo cuarto. Concepto del artículo cuarto. Entonces, en las reuniones anuales que ocurrieron en Indonesia, acordamos que iban a venir ellos a realizar una evaluación de sus estimaciones económicas y el artículo cuarto lo iban a postergar para el próximo año, para tener más elementos, porque la economía se vio seriamente afectada. No fue un hecho que puede catalogarse como pequeño, no, fue un hecho grande. Entonces, era mejor hacer la evaluación estructural con más elementos que les pudiera a ellos poder realizar recomendaciones de mediano y largo plazo. Entonces, el FMI vino, constató las estadísticas que nosotros les presentamos, pudo profundizar en ellas y realizaron una estimación global de la economía. Desde el punto de vista de ellos, pues el PIB o la actividad económica se estaría reduciendo en un 4% este año. Desde el punto de vista nuestro, pues creemos que puede ser mejor
en el sentido que la caída no va a ser tan grande, pero nosotros también tomamos la decisión de adoptar las cifras del FMI para ser conservadores. En principio ellos han señalado en su último informe económico mundial que el próximo año nuestra economía va a decrecer un 1%, pero eso es algo que vamos a estar revisando más en la siguiente evaluación. Por otro lado, ellos también hicieron una revisión de las finanzas públicas y consideraron que el balance que se ha alcanzado entre ingresos y gastos y el esfuerzo que se ha realizado para contener el gasto son positivos, así lo mencionan en su informe. Y por el otro lado también revisaron las finanzas monetarias, viendo las acciones que nosotros habíamos adoptado para inyectar liquidez al sistema financiero y para resguardar la estabilidad del sistema financiero, y evaluaron que lo que nosotros hacíamos era encomiable. Y también en el marco global, la evaluación de políticas, tanto fiscal como monetaria, ellos dijeron que son positivas. Están expresamente así, con esas palabras, enunciadas en su comunicado. También ellos hablaron de riesgos. Bueno, el FMI siempre hace una evaluación económica y por muy bien esté la economía, siempre identifican riesgos. Entonces esto es algo estándar. Es decir, ellos llegan, hacen sus estimaciones, ven cuáles son los balances y luego evalúan riesgos que pudiesen afectar a la economía. Entonces, con ellos coincidimos en que sí hay un shock, hay un golpe económico que afectó la confianza, tanto de consumidores como de inversionistas. Y hay que tomar acciones para recuperar esa confianza. Y hay que adoptar políticas para que se restablezca el crecimiento y no se vea tan afectada la pobreza. De esos temas hablamos. De esos temas pues profundizamos también para ver cómo estaba el entorno de las inversiones, las remesas, la evolución de la inversión extranjera directa, y ellos detectan de que se requiere de buscar soluciones para que todo esto vuelva a fluir y que es necesario continuar con estas políticas monetarias y fiscales para que la economía no se vea tan afectada. Entonces, eso es más o menos, en gran resumen, lo que el FMI vino a realizar. Creemos que fue un diálogo bastante fructífero, ¿no? Ellos nos dieron su punto de vista, nosotros también. Nosotros les explicamos a ellos que también nosotros creíamos que la recuperación no iba a ser automática, que iba a tomar tiempo, especialmente porque estos impactos causan efectos en actividades como turismo y construcción que toman tiempo recuperar. Los nicaragüenses en este momento escuchado los problemas, los efectos que produjeron circunstancias que nunca fueron ni previstas ni deseadas, pero que sí fueron empujadas por sectores políticos que nos llevaron a esto. Y estamos identificando los problemas y el Fondo Monetario Internacional los plasma en sus observaciones. ¿Cuáles son las soluciones a esta situación? Bueno, no hay una sola receta. Con el FMI no profundizamos en aquellas políticas que pudiesen ser las que solucionen todos los problemas que se están identificando en diferentes áreas económicas. Pero sí lo que acordamos es que van a venir nuevas visitas que van a realizar recomendaciones de política. Y particularmente acordamos dos visitas. Una en términos estadísticos, que ellos estarían realizando hacia fines de años para profundizar un poco en los números, y otra financiera, que estaría realizándose en enero del próximo año. En esa visita financiera vendría un equipo del FMI que estaría evaluando con más profundidad el sistema financiero y las estadísticas monetarias. A partir de ahí ellos van a realizar sus recomendaciones. Entonces,
Dijimos que eso lo íbamos a hacer en esa secuencia, pues porque esta visita, como te mencioné, fue solo para ver los números de PIB, inflación y empleo. Pero ya las próximas sí van a venir con ellos con sus recomendaciones. No obstante, pues los nicaragüenses creo que ya sabemos en general lo que tenemos que hacer. Es decir, nosotros tenemos que en principio recuperar el terreno perdido, ponernos a trabajar. Creo que muchos de los sectores económicos ya lo están haciendo. Y además de eso, pues tratar de afianzar lo que ya teníamos logrado. Por ejemplo, en el campo agrícola ya se venía trabajando en planes de cosecha, de siembra, cosecha, y estos planes se vienen cumpliendo. La actividad económica del sector agrícola pues refleja un crecimiento del 4% acumulado a la fecha. La actividad de la pesca refleja un crecimiento del 10%. La actividad pecuaria, cuando uno separa enero, febrero, marzo, actividad económica, y ve cómo estamos a la fecha con respecto a ese periodo, está creciendo un 20%, la actividad pecuaria. Y la actividad de transporte muestra una recuperación de un 3% respecto a ese mismo periodo. La actividad de salud y educación también muestran una dinámica. ¿Cuáles son los sectores que están mostrando dificultades? Bueno, el sector hotelero, el sector de restaurante, el sector de construcción, la actividad comercial y un poco la industria manufacturera, que nosotros, no obstante, creemos que puede terminar con un buen desempeño porque las zonas francas vienen con buen desempeño ¿Y el turismo? y aumentando las exportaciones. Entonces, y además de eso, el sector pecuario, que es altamente demandante de manufactura, así como la agricultura, pues van a generar su sector positivo. El sector turístico pues va a estar con problemas, ya lo está. Lo que ocurre es de que esta actividad fue quizás la más afecta, la directamente afecta por toda la situación sociopolítica, y de hecho fue una de las primeras que nosotros identificamos desde el Banco Central que iba a tener el principal impacto, no solamente durante 2018, sino que en el 2019 y cuidado hasta el 2020, porque realmente captar turistas cuesta mucho tiempo y es tan fácil que se te vayan, pues, ¿verdad? Entonces esa fragilidad que tiene el sector turístico quedó visible, ¿no?, ahora con esta situación. Pero, como te mencioné, hay sectores económicos que vienen en positivo y nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es potenciarlos para avanzar en la recuperación. Uno de los aspectos que fundamentalmente sirven de termómetro para medir la confiabilidad económica del país es el sistema bancario. Es el primer foco de referencia para el ciudadano común que tiene sus ahorritos, para la empresa que tiene sus capitales de trabajo. Y cuando se oye decir que tal banco está en peligro, cunde el pánico. ¿Cómo está el sistema bancario actualmente? Sí, hubieron dos momentos que generaron presión en el sistema financiero, ¿no? El primer momento fue el momento de los tranques, ¿verdad? Eso fue un momento muy disruptivo para toda la economía y que también estresó al sistema financiero, y eso se observa claramente en los movimientos de crédito, los movimientos de depósito, los movimientos de los servicios financieros, se observa la baja. Pero posteriormente vino otro momento, ¿verdad?, en agosto y septiembre, que hubo mucha especulación extrema. Todos los nicaragüenses pudimos constatar la especulación que se generó del tipo de cambio, se dijeron muchas cosas que no ocurrieron. Entonces también generó momentos de salida de depósito. No obstante, ahora podemos decir de que se ha aminorado bastante esos desequilibrios que se generaron en esos dos momentos. Yo creo que vamos a una etapa en el sistema financiero que es una etapa que constituye quizás la etapa de más liquidez de la economía, que es la etapa navideña. Es decir, comienza a fines de octubre, se profundiza a mediados de noviembre y todo diciembre con las festividades, pago de aguinaldo, Purísima, Navidad, etc. Entonces, el sistema financiero en general se ve inyectado por esta actividad. Yo creo que este es un momento
que hay que aprovechar para sentar la estabilidad. Y generalmente nosotros andamos estimando que las inyecciones en Navidad andan rondando por alrededor de los 300 millones de dólares, más o menos. Es el grueso de lo que se inyecta en la economía como resultado de los aguinaldos, las compras y la corriente de bienes y servicios. Años antes. En años precedentes. Ahora, este año pues habría que hacer las estimaciones, eventualmente pudiera ser un poco más bajo, pero no deja de ser un motivo de impulso para la actividad comercial, pero sobre todo la actividad financiera. La liquidez aumenta mucho, la demanda de córdobas aumenta y también comienza a generarse el influjo de dólares como resultado de que comienza la cosecha por exportación de café, las zafras. Entonces es un momento importante para la economía. Entonces después de esos dos malos momentos que pasó el sistema financiero, uno por los tranques, el otro por mucha especulación, entonces vamos, creemos nosotros, a una etapa ya de el efecto navideño que va a inyectar en el sistema financiero muchos recursos y en la economía de los nicaragüenses también, que es bueno aprovecharlo para estabilizar todo. Estamos, amigos televidentes, con el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, hablando sobre la visita reciente que ha hecho una delegación del Fondo Monetario Internacional, que está tocando nada más lo de arriba, pero todavía tiene que escarbar muchísimo más en su próxima visita. ¿Cuándo estará regresando el Fondo Monetario Internacional? Ellos plantean poder realizar esta visita hacia mediados de años y en el camino vamos a ir elaborando temas estructurales que ellos pudiesen abordar y dejar recomendaciones. No obstante, creemos que es importante que ellos realicen una visita previa a mediados de año, que es la que estamos tratando de coordinar con ellos. Nosotros hemos hecho el planteamiento que puede ser lo más temprano posible para que revisen también cómo cerramos 2018. Es decir, ahora ellos tienen una estimación de 2018, pero inmediatamente finalizado el año hay que evaluar realmente cómo finalizó el año para poder hacer las previsiones y revisar las cifras de lo que ellos tienen para 2019. Entonces, si esta visita tuviese que ocurrir, podría ser alrededor del mes de febrero, más o menos. Amigos televidentes, conversamos con el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, y con ustedes también, en la intimidad de su hogar o en su oficina. Conversamos, amigos televidentes, de detalles del momento con el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes. Ovidio, todavía tengo presente en el diálogo nacional aquellos llamados insistentes a aterrizar en la responsabilidad para que se tomara como un parámetro paradigmático el tema de la economía y que no fuera afectado por intereses que no tuvieran nada que ver con el aspecto social, con el desarrollo del país, con la estabilidad necesaria que reclaman este tipo de esferas que son tan delicadas como la economía para no afectarla. Y vos decías en el diálogo nacional insistentemente que había que dejar por un lado la política y apartar la economía de todos esos intereses. No se pudo. Y hoy, a la vuelta del tiempo, las palabras no solo tuyas, sino del ministro de Finanzas, todos los que estaban en el diálogo resultaron proféticas, porque esta Nicaragua, y es donde quiero aterrizar en esto, preguntarte, en los colores de los semáforos, ¿en qué está la economía? ¿Está en rojo? ¿Está en verde? ¿Está en amarillo? ¿En qué está? Si me toca ponerle uno, está en amarillo. Está en amarillo porque aún los efectos de los tranques se sienten, que fue algo que nosotros anticipamos. 3 meses de tranque golpearon profundamente esta economía y nosotros en el diálogo insistimos que había que suspenderlos porque de lo contrario iba a generar efectos devastadores.
Y recuerdo de que en aquella ocasión nosotros habíamos previsto que eso iba a bajar la actividad económica. Y en su momento calculamos que el PIB, en lugar de crecer el 5%, iba a crecer un 1%, que el impacto en empleo iba a ser de 85.000 desempleados, que la tasa de desempleo iba a subir al 6% y que la pobreza iba a subir 3 puntos. Eso nosotros lo dijimos claramente, está grabado. En aquel tiempo. En aquel momento. Calza exactamente igual. Está calzando incluso con magnitudes mayores a lo que nosotros habíamos estimado en ese momento. También dijimos que el turismo iba a sufrir, lo dijimos claramente, y que la actividad comercial iba a venir en declive. Eso fue un pronóstico que hicimos nosotros a un mes, ¿verdad?, de iniciado el conflicto. Lo actualizamos y las consecuencias son más dramáticas de lo que nosotros habíamos previsto inicialmente. Entonces, sí, había una consecuencia que se pudo haber evitado, o al menos se pudo haber aminorado, si se hubiera hecho lo correcto en su momento. Entonces, a mí me sorprende hoy por hoy ver a aquellos que estaban del otro lado de la mesa hoy siendo los grandes analistas de la situación que se está produciendo. Se preocupan cuando la solución estaba en sus manos en ese momento y era detener toda actividad que fuera en menoscabo de la actividad económica y por lo tanto de las empresas que estaban supuestamente ahí representadas. Hoy, ¿qué es lo que podemos más o menos avisorar nosotros? Bueno, ahí está la consecuencia, el FMI pronostica menos 4%. Lamentablemente no fue el 1% que nosotros estábamos esperando. Creemos que va a ser un poco menor que lo que el FMI dice, pero vamos a esperar mejor que se produzca el resultado antes de estar realizando proyecciones, porque realmente se requiere una bola de vidrio muy grande en este momento para estar acertando en las estimaciones. El empleo, sí, va a ser un poco mayor de los 85.000. No tenemos una estadística exacta todavía, pero la última estimación que está surgiendo de la tasa de desempleo anda alrededor de un 5.4%. El año pasado la tasa de desempleo finalizó en 3.7%. Teníamos una tasa de desempleo bien baja. Tremendo disparo. Pero ya se disparó. Y por el otro lado, la medición de la pobreza, que tendríamos que volver a estimarla, ¿no?, la estaríamos realizando también allá, como por el segundo trimestre del próximo año, para tener una magnitud del impacto que tuvo, ¿verdad?, esta actividad que generó consecuencias, pues, en nuestra economía. Uno quisiera avisorar en el horizonte y en el tiempo resultados sobre lo que se está haciendo actualmente para poder sacar poco a poco, lentamente, esta economía. Pero es difícil, como vos decís, no existe una bolita de cristal para determinar eso en el futuro. Pero obviamente esto implica inclusión de voluntades, atracción de agentes que se preocupen conscientemente por el tema de la economía y que aporten a la solución. Los que están involucrados administrativa y gerencialmente en este tema de la economía, Ovidio, vos como Banco Central, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Economía, Asesorías Económicas, etcétera, etcétera, me imagino que tienen algún plan estratégico para llegar a esas personas que fuera del estamento estatal se incorporen a este tipo de soluciones. Sí, el gobierno ya ha estado impulsando muchas actividades de encuentros, acercamientos con emprendedores, con sectores. Siempre lo ha hecho, ¿verdad? No es nada nuevo. Obviamente que hay ahora un abanico tal vez más amplio con los cuales ahora hay que platicar. Antes tal vez era una actividad un poco más simple, pero ahora se vuelve una actividad que tiene que abarcar a todos los nicaragüenses, porque
Sí, se requiere el concurso de todos, se requiere el concurso de los pequeños, de los medianos y de los grandes productores. El campo, por ejemplo, el MEFCA, el MAC, el INTA, están manteniendo mucha actividad de encuentro, las capacitaciones, las transferencias de tecnología. Por eso es que la actividad agrícola viene bien, a pesar que muchos la quieren dibujar mal, realmente la actividad agrícola viene bien. El invierno no fue tan malo, resultó ser bondadoso para la cosecha. Y eso es algo que... Bastante mojado. Sí, resultó serlo. Y eso va a tener un efecto, y ya lo está teniendo, en los productos y en la producción que está resultando. Nosotros pudimos escuchar de un personero privado recientemente que van a alcanzar la meta de producción de azúcar, por ejemplo, como un indicador. Y entendemos también, por lo que información que tenemos, que la producción de maní va a resultar también en positivo. Y la producción de pesca, como te mencioné, viene con un 10% de avance. La producción de tabaco, la exportación de tabaco, al ritmo que va a alcanzar los 230 millones de dólares, que es la meta que se habían puesto los tabacaleros cuando la última vez que nos reunimos con ellos. Es decir, tú lo que estás viendo es que la economía, la puja que tenía la economía se mantiene en estas áreas, ¿no? Y donde fue afectada es en aquella que dependía de recursos o de visitantes extranjeros. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una combinación de mantener aquellas actividades que son exportadoras y por el otro lado la promoción de aquellas actividades generadoras de ingresos, de dólares, mediante su restablecimiento, su rescate. Por ejemplo, en el sector turístico se han estado emprendiendo campañas y se han estado también movilizando aquellos programas y los paquetes turísticos, y eso es positivo. Nosotros por eso le decíamos al Fondo Monetario, cuando tú ves abril, mayo, junio, que básicamente la actividad se redujo a su mínima expresión. O sea, todos recordamos aquí esos meses de tranque que a las 5 de la tarde tenías que buscar tu casa. Y pasabas encerrado, ¿verdad?, hasta la mañana siguiente. Si acaso salía, ¿verdad? Entonces nosotros, si acaso salía, y nosotros le decíamos a ellos, véanlo tan simple como lo siguiente. Ese trimestre que fue de fuerte impacto, ya pasó. Y la economía bajó lo que tuvo que haber bajado. Y ahora lo que estamos teniendo nosotros, pues ya es una vuelta, o sea, es una recuperación. Entonces es bien difícil pensar de que la economía va a continuar bajando. Ellos argumentan de que el financiamiento, el crédito van a tener un gran impacto. Nosotros les hemos dicho que nosotros creemos más en los canales que ya existen, diferentes únicamente al crédito bancario. Por ejemplo, la pesca no tiene mucho crédito bancario, pero ahí está activa. La actividad de granos básicos no tiene financiamiento bancario, todos lo sabemos, excepto arroz tecnificado. Pero el resto de actividades, por ejemplo el sector pecuario, cuando tú ves las estadísticas, tiene muy poco financiamiento bancario y lo que financian es mataderos, no al productor de ganado, leche, mediante canales informales y mediante grupos de exportación se financian, casas proveedoras. Es decir, hay más de lo que ellos están viendo. ¿Y los bancos? Y eso es lo que nosotros creemos, que esto va a generar este impulso que ya traía la economía, va a continuar en estas áreas que son punteras, y los canales naturales de financiamiento, más allá del crédito bancario, es el que va a empujar la economía, aparte del ingreso de exportación, pues que financia todo. Pero está tímido el crédito bancario. ¿Por qué? ¿Por recuperar sus préstamos o por la falta de garantías? Sí, el préstamo bancario, pues el crédito se ha desacelerado como resultado de la desaceleración global de la economía. Bajan los depósitos, baja el crédito, y eso es una consecuencia, ¿no? Recordemos que... Es matemático. Es matemático, porque el crédito se fondea con depósitos. Entonces, en la medida en que bajaron los depósitos, baja también el crédito. Entonces, hay dificultades en algunas áreas para concesión de crédito. Es más, yo diría hay mucha prudencia de los bancos para otorgar crédito por razones
múltiples, pues, que no solamente tienen que ver con los depósitos, sino también la calidad de los clientes. Así. Algunos clientes que se veían buenos antes, hoy no se ven tan buenos, entonces los bancos tienen que pensarla más. Entonces, pero nosotros creemos que estos son ciclos, la economía funciona por ciclos. Está demostrado en el mundo de que cuando el ciclo bueno viene, pues todo es bollante, todo es felicidad, pero cuando el ciclo malo viene, entonces hay que mejorar eficiencia. Pero una vez que se pase el ciclo, pues la economía vuelve a recuperarse. Pero ¿sabes qué es triste, Ovidio? Por ejemplo, bueno, están plenamente identificados los actores, entre comillas, que produjeron toda esta debacle y esta situación. Pero en vez de convertirse en puentes, en manos extendidas para contribuir a solucionar el problema que ellos crearon, que veo a gente del COSEP, veo a gente de FUNIDE matraqueando en los centros comerciales, generando por un lado la inconformidad de quienes son partícipes de la normalidad que está andando, porque es visible, es decir, están matraqueando, pero se ven, para todos aquellos que tenemos redes sociales, lo vimos, la gente está molesta porque están llegando a perturbarlos. Pero por otro lado están creando condiciones, esta misma gente que creó lo que tenemos hoy, para que la gente no vaya a esos centros comerciales a consumir. Y si eso no pasa, van a haber más desempleados. Es espantoso eso, Ovidio. Yo creo que todos tenemos que tratar de recuperar ese espíritu que traíamos de crecimiento, desarrollo, de progreso, un gran resumen de progreso. O sea, nosotros no podemos estar llamando a no producir, no podemos estar llamando a no consumir. Este es el mismo llamado que hicimos durante el diálogo nacional, ¿no? Es exactamente el mismo llamado a poner la economía, separarla de todo y avanzar, como ocurre en todos los países. Uno puede tener diferencias políticas, pero se resuelven con los mecanismos políticos. No a utilizar mecanismos empresariales para solucionar la política. Eso es totalmente incorrecto, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Eso no funciona, no cuaja. O sea, al final, cualquier solución de esa naturaleza va a terminar perjudicando a los empresarios mismos, porque su expertise es hacer negocios, no es hacer política. Pero bueno, el llamado es el mismo, pongámonos a trabajar todos y dejar de andar realizando acciones que atentan contra el mismo sector. Y con ese llamado, Ovidio, muchísimas gracias por haber estado en Detalles del Momento, llevate ese recuerdo, claro, y siempre a la orden aquí para hablar de estos temas económicos que son tan necesarios y la estabilidad del país. Así que muchísimas gracias, Ovidio. Te luce, te ve bien. Está bueno, ¿no? Lo vamos a andar. Y usted, amigo oyente, quédese con nosotros, que aún tenemos más acá en Detalles del Momento. Lo más importante en el andar de la vida no es lo material que tenemos, no son la multitud de relaciones que a veces demandamos. Lo importante es poder contar con nuestros dedos a nuestros amigos. A veces uno es demasiado. Podemos tener una gran cantidad de conocidos, pero qué hermoso es poder decir, amigo televidente, cuando usted identifica en una persona, hombre, mujer, y que usted le pueda decir, ese es mi amigo. Gracias por su atención.